El tema que me proponen es justicia universal. Les aclaro que no soy un internacionalista, de modo que tengo una serie de limitaciones para encarar un tema de esta naturaleza. Lo que sí puedo contar es la experiencia que tuvimos en mi país respecto del problema de justicia universal en función de la amnistía que regía para los responsables de la última dictadura militar argentina, de 1976 a 1983. Terminada la dictadura e instalado el gobierno constitucional a fines de 1983, se procesó y condenó en un juicio oral a los integrantes de las 3 juntas militares responsables de la dictadura. Posteriormente continuaban las acciones penales contra otros intervinientes y hubo 2 leyes, una que se llamó Ley de Punto Final, que en realidad estableció una fecha y dijo que las acciones o las denuncias que no se habían hecho hasta esa fecha ya no iban a generar acciones penales y caerían todas las acciones penales posteriores. La segunda ley fue una llamada Ley de Obediencia Debida. No voy a hacer la historia del eximente de obediencia debida que tenemos en el Código Penal, pero como cualquier eximente debe ser declarada por un tribunal y no presumida por una ley. La ley acudió a la ficción de que todos los otros posibles responsables habían actuado en función de obediencia debida, lo cual estas 2 leyes, en definitiva, no configuraban otra cosa que una amnistía. Pasados los años, hubo condenas en ausencia en función del principio de nacionalidad pasiva de las víctimas en Italia, en Francia, y finalmente la justicia española, invocando el principio universal, solicita la extradición de algunos responsables de estos crímenes de lesa humanidad argentinos. Como ustedes saben, hay una vieja teoría del derecho internacional, que es la teoría del doble derecho, teoría bastante incoherente, por cierto, según la cual el derecho internacional obliga a los estados, pero no es derecho interno de los estados. Los 2 derechos, el derecho interno y el derecho internacional. La teoría que domina hoy es la teoría del derecho único, es decir, hay un único derecho internacional y nacional, y el derecho internacional también tiene vigencia interna. Conforme a la teoría del doble derecho, se plantea el problema de que en un caso como este, habiendo una amnistía conforme al derecho nacional, que es contraria al derecho internacional, el juez siempre va a actuar antijurídicamente. Si seguimos la teoría del doble derecho, respeta el derecho nacional, con lo cual viola el derecho internacional, o respeta el derecho internacional, con lo cual está violando el derecho nacional. Esta incoherencia, por supuesto, responde a la incoherencia general de la teoría del doble derecho. Quiero aclararles que la teoría del doble derecho fue utilizada, entre otros países, por Gran Bretaña, cuando ratificó la Carta de Derechos Humanos, la Convención Europea de Derechos Humanos de Roma de 1950, la ratifica, pero aplica la teoría del doble derecho con el objeto de no aplicarla a sus colonias. En la Argentina en algún momento se la postuló por parte de la doctrina y por parte de algunos abogados y profesores en defensa de los responsables de la dictadura militar y de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar. Cuando se solicita la extradición de los responsables de crímenes de lesa humanidad argentinos y la solicita España, ese es un hecho nuevo. Un hecho que nos colocaba en una situación muy particular. O bien respetábamos
las normas internas y, en consecuencia, convertíamos al país en un refugio de nuestros delincuentes de lesa humanidad, con lo cual estábamos violando el derecho internacional, o bien cumplíamos con el derecho internacional y violábamos el derecho interno, esto conforme a la teoría del doble derecho. Conforme a la teoría del derecho único, por supuesto no. Estábamos en falta frente al derecho internacional. Habíamos amnistiado delitos que no eran amnistiables. En esa circunstancia, el Congreso de la Nación sanciona una ley anulando la amnistía. Esto nos coloca en una situación interna muy grave. La nulidad de una ley es una cuestión que la puede declarar la justicia, pero que un parlamento, un congreso, pueda sancionar una ley y después anularla, poder derogarla, pero no anularla. Ese conflicto nos llevaba a una situación muy particular. El principio universal o de justicia universal funciona cuando un país no quiere o no puede juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos en su ámbito territorial. En realidad, esta imposibilidad o esta manifiesta voluntad de no juzgar no afecta a un gobierno, no, afecta a toda una población. El Estado que hace eso se encuentra ante el concierto universal en una situación de minusvalía. Es más o menos cercano a una tribu. Es decir, en esas condiciones es que opera la justicia universal. Afecta a todos los habitantes, los coloca en una situación de sospecha, abre la competencia de cualquier jurisdicción del mundo. Cualquiera que ande con un pasaporte de ese país está potencialmente sometido a la investigación de cualquier país por el que transite. Esta situación había que hacerla cesar de alguna manera y, por cierto, consideramos en ese momento que no íbamos a dar las extradiciones y que recuperábamos la jurisdicción argentina para juzgar a nuestros delincuentes de lesa humanidad en función de un mandato constitucional. Una constitución no es otra cosa que, en definitiva, en esencia, no es otra cosa que una distribución del poder para el ejercicio de la soberanía. Nunca puede concebirse una constitución que esté ordenando, mandando que la jurisdicción la ejerza otro Estado. La jurisdicción es un atributo de la soberanía. Por consiguiente, y conforme a la teoría del derecho único, que es la única coherente, nos encontrábamos en la disyuntiva o de mandar nuestros delincuentes a que los juzgase España o reasumir la jurisdicción y juzgarlo nosotros. Dado el sentido de toda constitución, de ejercicio de la soberanía que me refería hace un momento, decidimos reabrir las causas, asumir la jurisdicción y por ende terminar con la posibilidad de que se invoque el principio universal para procesar y condenar a cualquier ciudadano nacional en el extranjero. Es decir, creo que recuperamos en ese momento la condición de Estado soberano ante el concierto de las naciones. Por cierto, con motivo de esto se reabrieron las causas y siguen abiertas hasta hoy. Ha habido una cantidad de condenas, los procesos siguen, continúan, se les ha dado todas las garantías de defensa. No se ha aplicado ninguna ley extraordinaria, se aplica el Código Ordinario vigente al tiempo, no hay ninguna ley retroactiva y se lo juzga conforme al Código de Procedimientos con que se juzga a cualquier otro ciudadano. Ahora bien, todo esto indica
un elemento que sirve, que es útil para la persecución y sanción de crímenes o delitos de lesa humanidad. Yo quisiera reflexionar un momento acerca de esto, porque desde cierto punto de vista daría la impresión de que nos quedamos tranquilos, y la reflexión es más criminológica que penal, pero daría la impresión de que nos quedamos tranquilos porque creemos que de esta manera estamos combatiendo y previniendo crímenes de lesa humanidad. Y yo creo muy poco en la eficacia del poder punitivo como prevención. En principio, bueno, una cosa es para lo que debe servir la pena, para lo que debe servir el poder punitivo, y cada autor elige una teoría de la pena. Conforme a la teoría de la pena que elegimos, escribimos un tratado de derecho penal en varios tomos, que después los usan los jueces para imponer penas que se cumplen, pero no como se nos ocurrió a nosotros que deben ser, sino como son. Esa es la realidad. Entonces, la función de la pena, ¿cuál es? Y sinceramente, desde hace unos cuantos años vengo diciendo que no lo sé. No lo sé no porque no sirva para nada, no, es que sirve para muchas cosas, para demasiadas cosas. Algunas más o menos las tenemos claro en algunos casos, otras no las tenemos. Y es una función equívoca y multívoca, efectivamente, porque no niego que en alguna eventualidad tendrá efecto preventivo. Sí, es posible, pero eso no se puede generalizar. Y no se puede generalizar porque las penas en sí mismas responden a conflictos de muy distinta naturaleza. Nosotros hablamos del delito, pero el delito es una construcción teórica que hacemos nosotros para facilitar los análisis de los casos concretos, pero el delito en la sociedad no existe. En la sociedad existen conflictos muy diferentes que entre sí no tienen absolutamente nada que ver, pero que están todos en el Código Penal. Si alguien me pudiera decir qué analogía hay entre la violación de una mujer y el libramiento de un cheque sin provisión de fondos, se lo agradezco. No hay ninguna en cuanto a dolor de la víctima, en cuanto a trascendencia social, en cuanto a reproche personal, absolutamente ninguna. Pero los dos están en el Código Penal. Por ende, la pena en estos conflictos va cumpliendo funciones diversas. Y el efecto preventivo, a medida que más grave es el delito, menor es, lamentablemente. Cuanto el ilícito es menos grave, sí, ahí hay más efecto preventivo. Cuando el ilícito va siendo más grave, hay motivaciones que realmente pasan por encima de la función preventiva. Hay una función de canalización de venganza en alguna medida que también cumple, por eso que no hay ninguna teoría de la pena que sea del todo racional. Y en definitiva, sí, la pena es una cuestión política, es un ejercicio de un poder político. Está ahí, por más que se la deslegitime, no desaparece. Pero el efecto preventivo que puede tener este poder punitivo sobre el genocidio, y me centro en el delito de genocidio por ser el más grave, por supuesto, es bastante poco eficaz. El genocida realmente apela a una cosa que desde hace como 60 años ya, en un artículo de 1957, dos sociólogos norteamericanos definieron como la técnica de neutralización de valores. Cuidado, no es una racionalización, es algo que se hace previo al delito para facilitar la comisión del delito. Sykes y Matza, los dos criminólogos norteamericanos, lo definieron respecto de los rebeldes sin causa, pero es perfectamente aplicable al genocidio. ¿Cómo se neutralizan los valores? No es que el genocidio invierta los valores, los neutraliza. Primero, neutralización de valores, yo no soy responsable, no me gusta lo que estoy haciendo, es la historia que me coloco aquí.
Segunda neutralización de valores, subestimación de la víctima. Son ellos los agresores, son los sucios, son los que atacan, son los de lo que sea. Tercera neutralización de valores, invocación de valores superiores. Nunca le faltan al genocida, yo no sé, puede ser la raza, puede ser la democracia, puede ser el Estado, puede ser la seguridad nacional, puede ser la dictadura del proletariado, no sé, cualquiera. Cualquier mito le es útil como invocación de valores superiores. Es decir, es muy difícil que esto tenga en ese sentido un efecto de carácter preventivo. Es decir, que si no lo tiene el poder punitivo, ¿qué previene el genocidio en la realidad? ¿Cómo sobre la realidad prevenimos el genocidio? Lo vamos a prevenir con los tribunales internacionales, lo vamos a prevenir con la justicia penal internacional. La justicia penal y el ejercicio del poder punitivo es selectivo, inevitablemente y estructuralmente. Todas las cárceles están llenas de pobres. Los poderosos no van a dar a la cárcel, y si va a dar a la cárcel es porque algún pirata chocó con otro pirata y le retiraron la cobertura. Entonces lo muestran como excepción y entonces hay un very important person en la cárcel y dicen, miren qué igualitarios somos, hasta fulano está acá. Es muy excepcional. Normalmente, inevitablemente, el poder punitivo es selectivo. En el delito común es selectivo porque en toda sociedad hay entrenamientos diferenciales. Esto se sabe desde la época de Erving Goffman, por allá por los años 30. Y en una favela, en una villa miseria, en un pueblo joven, no se aprende a hacer una sociedad offshore, ni tampoco se aprende a fundar y quebrar un banco, quizá a robarlo, eso sí puede ser. En consecuencia, el entrenamiento conforme a clase, a pertenencia de clase, etcétera, es diferencial, y el entrenamiento de nuestros sectores, segmentos subalternos es primitivo, y en consecuencia la única preparación que tienen es para cometer delitos de carácter grosero, que son los más fácilmente detectables. Por lo cual, esto no estoy hablando de lucha de clases, no, simplemente es un fenómeno que se da. Y hay una regla, cuanto más lejos está del poder, más vulnerable se es al poder punitivo, y cuando más cerca se está del poder, menos vulnerable se es al poder punitivo. Y bueno, esta regla que se ve que la vemos en el ejercicio de poder punitivo a nivel nacional, se traslada también a la justicia penal internacional. No se altera esto porque es estructural. Y vemos efectivamente en los tribunales penales internacionales quienes comparecen y qué estados ratifican los tratados que crean esos tribunales y se someten a la jurisdicción de esos tribunales. Pero bueno, nada nace perfecto, pero de cualquier manera, y refiriéndome ya al genocidio, incluso concretamente, si nos referimos a la Convención de 1948 y a la definición de genocidio, vemos que la selectividad viene ya en la propia criminalización primaria, en la misma ley. La definición de genocidio de la Convención de 1948 es prácticamente una caricatura del nazismo. Da un concepto demasiado, extremadamente restringido de genocidio. ¿Y por qué? Porque la Convención del 48 se hace en plena Guerra Fría. Y los que firman la Convención
tenían que tener mucho cuidado de no pisarse sus propios pies. Y entonces había que hacer una convención en la cual no cayesen dentro de la convención las bombas de Hiroshima y Nagasaki. No cayese dentro de la convención los desplazamientos poblacionales de Stalin. Y no cayese dentro de la convención el colonialismo europeo en África. Entonces de ahí que sale una definición que virtualmente es una caricatura del nazismo y que da lugar a lo largo de años a discusiones bizantinas, como por ejemplo la que tuvo lugar con motivo del genocidio camboyano del Khmer Rojo, donde se decía, no es genocidio porque no quería matar a toda la población. Claro, de 10 millones mató 2,5 millones, pero eso no era genocidio. En fin, debido a esa selectividad en la propia definición de la Convención. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué es? ¿Cómo prevenir? Si esto no tiene un efecto preventivo, claro. Entonces, ¿qué es lo que previene el genocidio? Hay una cuestión que es interesante. No sabemos muy bien para qué sirve la pena, pero sí sabemos bien para qué sirve el derecho penal. El derecho penal sirve para contener la pena como fenómeno político. Es el control jurisdiccional al ejercicio del poder punitivo. Nos quedamos mirando todos porque en la Facultad de Derecho nos enseñan al revés la cosa, ¿no? Claro. Sí, siempre nos enseñaron al revés. Nos dicen, no, el poder punitivo lo ejerce primero el legislador que hace la ley, los jueces cumplen la ley y la policía cumple las órdenes de los jueces. No, muchachos, no. Ni los jueces ni los fiscales salimos a la calle a buscar delincuentes, vienen en coche oficial, de modo que la selección la hacen las agencias ejecutivas. Nosotros tenemos un semáforo donde si lo que viene es una nimiedad y tenemos cierto sentido común, decimos, bueno, luz roja, este poder punitivo no pasa. Si lo que viene es grave, bueno, luz verde, pasa el poder punitivo. Y en el medio, si tenemos dudas, luz amarilla, esperemos un rato que vamos a ver qué decidimos. En definitiva, el derecho penal es, el saber jurídico penal es una elaboración, es un saber que tiende a crear una técnica para el manejo del semáforo que tenemos en la mano como poder jurídico. Y esto es tan así que suponiendo que el poder jurídico desapareciese, ¿qué es lo que pasaría? Desaparecemos todo, códigos penales, tribunales, jueces, fiscales, todo. ¿Qué pasa con el poder punitivo? ¿Desaparece? No. Se ejerce ilimitadamente. Queda en manos de las agencias ejecutivas, queda en manos de puras policías. ¿Y quiénes fueron los autores de genocidio en el mundo en el siglo pasado? No me voy más atrás, aunque también es lo mismo, pero... ¿Qué fue la KGB? ¿Qué fue la Gestapo, la Geheime Staatspolizei? ¿Qué fueron las SS? ¿Qué pasó con el genocidio armenio que soltaron presos para que lo fueran matando en el camino? No, me dirán, bueno, sí, pero también hubo fuerzas armadas. Sí, pero cuidado, no fuerzas armadas en función bélica, fuerzas armadas en función policial. Es decir, cuando el poder jurídico de contención, el derecho penal, por así decir, se debilita, el poder punitivo se descontrola y lo que tenemos al final del túnel es un genocidio. El genocidio no es más que el producto de un Estado en que el poder jurídico de contención se ha debilitado, en que la función de contención del derecho penal se ha perdido o se ha anulado. Históricamente esto es lo que
De modo que, ¿cómo prevenir el genocidio? La prevención real del genocidio es la contención del poder punitivo, la contención jurídica del poder punitivo, que a través de un derecho penal de contención, de garantías y de prudencia podemos hacer en cada uno de nuestros estados. Claro, esto plantea un problema, entonces me dirán, bueno, pero la condena, la pena al genocida, ¿no sirve entonces para nada? Sí, creo que sí. Creo que indudablemente tiene una importancia vital, pero en otro sentido. Desde un punto de vista sociológico, el genocida comete un delito de tal gravedad que se coloca con ese delito en una posición de lo que se llamaría pérdida de la paz. El viejo derecho germánico, e incluso el derecho de nuestros originarios, conocía una sanción máxima. ¿Cuál era el máximo de sanción? La expulsión del responsable de la comunidad. Se lo sacaba de la comunidad. Los germanos lo llamaban la pérdida de la paz. Cualquiera podía matarlo, cualquiera podía hacerle cualquier cosa impunemente, porque el sujeto dejaba de pertenecer a la comunidad. Hoy podríamos denominar a eso de otra manera, por supuesto, pero el genocida de hecho, sociológicamente, con la gravedad de su delito, pierde la condición de persona. De facto pierde la condición de persona. Y el derecho entra en un riesgo, porque para el derecho todo ser humano es y debe seguir siendo persona, incluso el genocida. Aquí hay un problema grave. El derecho perdería dignidad, perdería eticidad, si reconoce que alguien, incluso el genocida, deja de ser persona. ¿Y por qué digo que pierde la condición de persona? Porque lo podemos verificar históricamente. Hay varios casos, pero basta mencionar dos como ejemplo bastante gráfico. Si el genocida no es sancionado y alguien le da muerte al genocida, y ese hecho tiene que ser juzgado por un tribunal no partidizado, por un tribunal que esté aplicando derecho, ese tribunal no tiene autoridad ética para condenar al homicida del genocida. Me refiero a dos ejemplos nomás. Cuando Mussolini estaba huyendo para Suiza, es detenido, lo matan también al cuñado y lo cuelgan en la plaza de Dongo. Homicidio, sí, un homicidio. Fueron partisanos, sí, fueron partisanos. ¿Cómo termina ese proceso? En el año 1968, el Ministerio Público, el fiscal, el público ministerio de Como, declara extinguida la acción penal en razón de que Mussolini era el jefe de la República di Salò y no había firmado el armisticio y por ende era un acto de guerra. La República di Salò era la república títere que había armado Hitler en el norte de Italia y Mussolini era el jefe de Estado de esa pretendida república que en realidad no existía. Pero se estaba escapando a la autoridad de la república. Eso de que no firmó el armisticio era una argucia del fiscal para decir cómo cierro el expediente y no otra cosa. Estaba confesando que no podía condenar a los que habían matado a Mussolini. Me voy unos años antes, 1923 en Berlín. Se habían refugiado en Alemania
algunos personajes de los jóvenes turcos que habían sido los que habían ordenado, que habían llevado adelante la primera parte del genocidio armenio en el Imperio Otomano. Entre otros, Talat, ministro del Interior del régimen de los jóvenes turcos. Un joven armenio lo sigue a Talat por una calle de Berlín y le dispara a quemarropa y lo mata. Y lo tiene que juzgar un tribunal alemán en los años 20, la República de Weimar. Bueno, leer el proceso, el juicio oral que hubo en ese momento contra el joven armenio, no se sabe si lo están juzgando a él o si están juzgando a Talat. Hay un momento dado en que hay varios psiquiatras, todos dicen que el joven armenio era normal, menos uno, que no era ni profesor ni nada, un médico de barrio, que dice, no, es inimputable. Lo declararon inimputable y lo absolvieron. El joven armenio se fue a vivir a Estados Unidos, se murió como a los 90 años, nunca lo internaron, nada. No podían condenarlo. Es el fracaso del derecho. Realmente el proceso y la condena de un genocida es decirle, vení, seguí siendo persona. Y a partir de ese momento sí se deslegitima cualquiera que quisiera darle muerte o que quisiera considerarlo no persona. Cuidado, esto no es porque pase normalmente, no, esto no puede ser el argumento para decir tenemos que condenar porque de lo contrario se generalizaría la venganza privada. No, esto no es cierto. ¿Cuántos responsables de crímenes de lesa humanidad andan por la calle, por acá, por estos países nuestros de Centroamérica, hay unos cuantos, y sin embargo nadie los mata? ¿Y cuántos años estuvieron los delincuentes de lesa humanidad nuestros en la Argentina andando por la calle y tampoco pasó nada? No, esto no es ese el argumento. El argumento es que en los pocos casos en que puede pasar, el que queda deslegitimado es el derecho porque está impotente y con eso está reconociendo que dejó a un ser humano fuera de la condición de persona. Creo que ese es el valor que tiene la sanción, la pena contra el genocida. No el efecto preventivo. El efecto preventivo está en las manos nuestras, está en las manos de los jueces internos, está en las manos del derecho penal de cada uno de nuestros países y de su capacidad que tenga ese derecho penal para contener las pulsiones del poder punitivo. Todos somos estados de derecho, sí, pero el estado de derecho perfecto no existe, nunca existió. Hay estados históricos que se acercan al modelo ideal y hay estados históricos que se alejan del modelo ideal. En los dos polos tenemos estado de derecho, todos sometidos por igual ante la ley, estado de policía, todos sometidos por igual al que manda. Quizá los modelos puros no se han dado nunca, quizá el estado de policía puro tampoco, porque en definitiva sería una anarquía. Pero los dos modelos son modelos ideales y todos los estados reales se mueven entre esos dos polos. El Estado de Derecho es un corsé, una cápsula que va encerrando al Estado de Policía, que siempre queda encerrado adentro, como un enano autoritario, totalitario, contenido. En cuanto se debilita la cáscara del Estado de Derecho, el Estado de Policía crece. Y esto es una dinámica de pulsiones y contrapulsiones. Cuidado, no es una dialéctica porque no le veo la síntesis. Es una constante dinámica, vamos para un lado, vamos para el otro. Y el fortalecimiento de la cápsula del Estado de Derecho, eso depende primordialmente del esfuerzo de contención jurídica que hagamos en cada uno de nuestros países. Cuando fracasamos o debilitamos ese esfuerzo de contención jurídica, y ahí empezamos a correr el riesgo del genocidio. De modo que cuidado con
con el ardid de la prevención. Creer que el poder punitivo siempre cumple la función preventiva, que el poder punitivo eso es idolatría. Eso es un acto de fe, que no está confirmado por la realidad. Y cuidado con esta idolatría, que es muy peligrosa. Yo sé que cunde por el mundo esta idolatría. Sé que hay un falso Dios que es capaz de salvar el Amazonas, de resolver todos los conflictos políticos, de resolver el problema de la droga, de resolver el problema de los delitos económicos, de salvar de la corrupción. Es omnipotente, pero omnipotente hay uno solo arriba. Entonces este es un falso Dios, esto es una idolatría. ¿Que tiene sus fanáticos? Sí, por supuesto los tiene. Pero cuidado con esto, porque en la medida en que facilitemos esa idolatría, vamos debilitando el Estado de Derecho, vamos debilitando el control jurídico, la contrapulsión jurídica, va avanzando el Estado de Policía y al amparo del avance del Estado de Policía avanza el riesgo de genocidio. La verdadera contención del genocidio está en nuestras manos, está en el esfuerzo jurídico que hagamos para la contención del poder punitivo en cada uno de nuestros países. Bueno, muchísimas gracias.